Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a arrancar con el segundo y último enfrentamiento del día de hoy entre otros dos países que conforman el grupo B después de haber culminado con el enfrentamiento entre Uruguay versus Gales. Va a ser el enfrentamiento del día de hoy que vamos a transmitir entre Marruecos versus Ecuador. Sí amigos, ese va a ser el segundo y el último enfrentamiento de esta fecha uno para ver qué países suman puntos y qué países no. Bueno, en el enfrentamiento entre Uruguay versus Gales, ambos países sumaron un punto, pero la diferencia es que Gales sumó un punto de local y Uruguay de visita. Y ahora sí vamos a ver el enfrentamiento entre Marruecos versus Ecuador en el estadio de Marruecos, sí amigos, en África. Dos países de que obviamente son países fuertes, de que también son países competitivos y además dos países que lo van a luchar por la clasificación junto con Uruguay y Gales. Sí amigos, después del empate que ya hemos visto por obviamente el resultado de 5 goles a 5 goles. Sí amigos, ningún país, tanto como Uruguay como Gales, perdieron ni un penal y quedó empatado. Ahora vamos a ir por el siguiente enfrentamiento que va a ser entre Marruecos versus Ecuador y vamos a definir cómo quedan la tabla de la primera fecha del grupo B, que obviamente está recién comenzando. Bueno amigos, sin más que decir, vamos a comenzar con las entrevistas primeramente. Obviamente con las entrevistas tanto de jugadores de Marruecos como de Ecuador. Entonces, sin más que decir, adelante. Bueno, ahora sí amigos, vamos a comenzar con las entrevistas del día de hoy entre el enfrentamiento entre Marruecos versus Ecuador. Y primeramente voy a entrevistar al delantero de Marruecos, sí amigos, al delantero africano que le está yendo de la mejor manera últimamente y en la actualidad es uno de los mejores delanteros del mundo. Sí amigos, así como lo están oyendo. Casi no falla penales y también es un delantero de que obviamente se identifica mucho con su país como el arquero de Marruecos. Bueno, primeramente vamos a comenzar con las primeras tres preguntas del día de hoy para entrevistar al delantero de Marruecos. Y primeramente le quisiera preguntar de cómo se siente porque va a jugar obviamente con un grupo competitivo, un grupo de que tiene obviamente tres países de que son recontra competitivos y que están en un alto nivel y de que cómo van a hacer para que obviamente luchen este grupo. Bueno, yo creo de que obviamente sí es verdad, tenemos un grupo competitivo, un grupo de que es muy complicado, pero también nosotros somos un país fuerte, un país de que podemos salir adelante y creo que el grupo, a pesar de que esté complicado, nuestro objetivo no va a cambiar y creo que el objetivo es clasificar a octavo de final, que si bien es cierto ya somos un país fuerte, un país competitivo más que antes y bueno, tenemos que mantener esa actualidad de la mejor manera, clasificarnos a octavo de final. Quizás con Uruguay o con Ecuador o Gales, yo no sé, pero la cosa es que sí o sí nuestro objetivo principal es clasificar a los octavos de final. No importa que somos primero o segundo, pero la cosa es clasificar y bueno, después yendo más lejos al mundial para que estemos obviamente en el bombo uno porque estamos actualmente en el bombo 2 y bueno, queremos subir de nivel y de rango también. Bueno, en segundo lugar también le quisiera preguntar al país de Marruecos y a la vez a tu persona, que obviamente tú eres obviamente el delantero que le estamos entrevistando. Y bueno, la segunda pregunta sería la siguiente. ¿Cómo va a ser Marruecos para derrotar? Porque obviamente Marruecos tiene la obligación de derrotar o de ganarle obviamente a un Ecuador de que también viene muy bien y de que va a jugar en condición de visita mientras que Marruecos va a jugar de local y por lo tanto tiene la obligación de ganarle para que sea el único líder con 2 puntos de ventaja sobre Uruguay y Gales. Bueno, sí, creo que sí es verdad. Nosotros estamos jugando de local, tenemos la obligación de ganarlo, pero creo que obviamente lo que se tiene que hacer no es no perder ni un penal. Y bueno, ojalá que el jugador pierda un penal para poder ganarlo. Creo que lo importante es ganar como sea, lo importante es ganarlo y bueno, sacar los puntos para que así nos acomodemos poco a poco en la tabla. Y bueno, cuando nos enfrentemos con países más fuertes como con Uruguay o con países más fuertes como los más grandes y bueno, estemos preparados para las siguientes fases que ojalá nos clasifiquemos a los octavos para que lleguemos más lejos. Bueno, y la última pregunta para el delantero de Gales, o más dicho para el delantero de Marruecos, obviamente sería la siguiente. Obviamente sabiendo de que Marruecos obviamente va a jugar primera vez el mundial y de que ya sabiendo de que Uruguay y Gales ya han empatado, podrían ser líderes del grupo si es que le ganan a Ecuador con 2 puntos de ventaja. ¿Cómo se siente Marruecos al respecto de ese dato de que si es que llegara a ganar podría sacar 2 puntos de ventaja y estaría con 3 puntos en el grupo B como líder? Bueno, yo creo que sí es verdad. Obviamente
Uruguay y Gales han empatado, también ha sido un partidazo y dos países de que casi no pierden penales, pero yo creo que también nosotros tenemos que hacer nuestro partido, concentrarnos en nosotros mismos y bueno, ya después habrá tiempo para mirar la tabla, pero primero hay que concentrarnos en este partido, después con los siguientes y bueno, así sucesivamente hasta ver si es que podemos sumar puntos y clasificarnos. Bueno, muchas gracias y así hemos terminado con las entrevistas con el delantero de Marruecos. Y ahora sí vamos a pasar con Ecuador, sí amigos, el país sudamericano y está representando el delantero de Ecuador, que ya lo tenemos a continuación y que se ha caído obviamente de casualidad. Bueno, ya lo tenemos al delantero ecuatoriano o al delantero de Ecuador y vamos a entrevistarle tres preguntas como siempre le hacemos a todos los jugadores que vienen a este escenario que sería la zona de entrevistas. Bueno, primeramente quiero entrevistarle al delantero de Ecuador de que cómo se siente obviamente sabiendo de que están en un grupo complicado y un grupo de que todos los países van a lucharlo para clasificarse en los octavos de final, que es el objetivo principal de cada uno de los países y que se nota que sí pueden lograrlo. Porque obviamente en esta actualidad cualquier país puede clasificar, sobre todo con el rendimiento que están mostrando. Bueno, yo creo que sí, es verdad, cualquier país de este grupo creo que puede clasificar, tiene opciones y bueno, creo que Ecuador tiene que salir a lucharlo, tiene que salir a ganarlo y bueno, a pesar de que estamos jugando de visita, tenemos que olvidarnos del año pasado de la Copa América que no fuimos tan buenos y bueno, este año tenemos que hacer una gran imagen de que por qué somos ecuatorianos y bueno, hay que dar una buena imagen de Ecuador para obviamente poder luchar los partidos y bueno, a jugarlo igual con los rivales y con los países más fuertes. Bueno, en segundo lugar quisiera preguntar al delantero ecuatoriano de que cómo va a ser para ganarle a Marruecos, de que obviamente está jugando de local y es un país, uno de los países más fuertes de África, junto con Camerún y bueno, Senegal, de que no está de la mejor manera y que yo creo que Camerún y Marruecos están por encima de Senegal. ¿Cómo se ve eso? Bueno, yo creo que sí, de verdad, Marruecos creo que para mí es el mejor país de África y creo que actualmente lo está demostrando, pero bueno, va a ser un país difícil, un país complicado que tenemos que ganarlo y bueno, tenemos que sacar al menos un punto como lo sacó Uruguay de visita y ganarlo, o al menos ganarlo para que podamos ponernos líderes y no quedarnos con 0 puntos porque creo que eso no es lo necesario para Ecuador. Bueno, y la última pregunta del día de hoy que sería, obviamente para ya terminar con las entrevistas y de una vez pasar con la presentación de planteles sería la siguiente. ¿Cómo ve Ecuador este grupo de B, de que si bien es cierto es un grupo complicado y ustedes creen de que con el plantel de que Ecuador tiene podría clasificarse a los octavos de final sabiendo de que los demás países tienen planteles a veces superiores o a veces inferiores a los otros países? Bueno, yo creo que cualquier país nos puede clasificarse así como os ha dicho y bueno, yo creo que tanto como Gales, Uruguay, Marruecos y nosotros que somos Ecuador podemos clasificarnos y bueno, ojalá el objetivo que estamos trazado y que lo tenemos trazado ojalá se cumpla y bueno, tenemos el objetivo principal que son los octavos de final clasificarnos y ojalá se cumpla, ojalá y bueno, poder luchar contra los países fuertes para que si que llegamos a clasificarnos a los octavos de final, jugar mejor con los países más fuertes que toquen, porque yo creo que después de la fase de grupos se vienen más partidos más complicados. Y sobre todo con países más fuertes. Bueno, muchas gracias por las entrevistas y ya hemos terminado de entrevistar al delantero ecuatoriano. Sí, amigos, ya hemos terminado con las entrevistas. Y bueno, como ya hemos terminado con las entrevistas, obviamente porque ya entrevistamos tanto al delantero ecuatoriano como al delantero de Marruecos, entonces vamos a comenzar obviamente con los entrenamientos de una vez para después pasar con la presentación de planteles, los himnos y con el enfrentamiento que ya queremos ver de una vez. Entonces sin más que decir, adelante. Ahora sí, amigo, vamos a comenzar con la presentación de planteles después de haber visto las entrevistas y después de haber hecho las entrevistas con los delanteros tanto de Marruecos como de Ecuador. Entonces sin más que decir, adelante. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar con los entrenamientos tanto de Ecuador versus de Marruecos. Va a venirse a entrenar el país de local, uno de los países que actualmente está representando mejor a África y que son, obviamente, uno de los países más potentes de África junto con Camerún, obviamente. Vamos a ver cómo tiene Marruecos. Ahí estamos viendo el país de Marruecos, con un delantero que obviamente casi no falla los finales. Y que casi no comete errores, sobre todo en partidos fundamentales para el país de Marruecos. Sí, amigos, ahí
estamos viendo cómo patea el delantero de Marruecos. Casi le tapa al delantero. Y ahí estamos viendo cómo patea. Ahí estamos viendo los entrenamientos de Marruecos, el país africano que está jugando de local y que va a jugar su primer partido de este año 2016 del Mundial de Vino de 2026, amigos. En un grupo complicado y un grupo que obviamente tienen unos países de buen rendimiento y de buena actualidad sobre todo. Tanto Uruguay como Ecuador y Gales son los países que le van a hacer mucha pelea a este Marruecos que quiere clasificarse por fin a los octavos de final, que es el objetivo principal de todos los países, yo creo, que se van a trazar para clasificarse a este octavo de final, que se dice que no es fácil, pero tampoco no es imposible. Ahí estamos viendo. Uy, amigos, remate fuerte. Entonces, ¿quién va a ganar en el enfrentamiento? ¿Marruecos o Ecuador? Déjalo en los comentarios. Sí, déjalo en los comentarios. Ahora sí, vamos a pasar con los entrenamientos de Ecuador. Entonces, sin más que decir, adelante. Ahora sí, va a entrenar Ecuador. Va a entrenar el país ecuatoriano, el país de Ecuador. Bueno, se va a venir Ecuador, amigos. Se va a venir Ecuador para entrenar. Sí, amigos, cómo está entrenando. Obviamente, el delantero ecuatoriano que está en su mejor nivel, jugando para la selección nacional. Miren, amigos. Sí, amigos, el delantero, ese es el delantero ecuatoriano. Es el delantero que están viendo. Un gran delantero también. Miren, amigos, cómo pateó las finales. Sí, amigos, gran delantero que Ecuador. Que va a ser el encargado de patear todos los penales para la selección ecuatoriana. Ahí estaba viendo cómo patea. Una patada impresionante, sobre todo pero sabe colocarla bien, miren, amigos. Ahí está. Cuando la pega mal también. Pero cuando la pega bien, por ejemplo, como esa, la pega bien también. Ahí está, de nuevo le sale. Sí, amigos, creo que es su ángulo favorito. Ahora van a intentar por ahí, pero con el otro ángulo creo que sí, ¿verdad? Sí, amigos, le sale muy bien el tiro. Aunque a veces falla, pero a veces también la nota bien. Ahí está. Es la selección ecuatoriana que está entrenando. Y los jugadores que van a representar a la selección ecuatoriana. Ahí está viendo cómo patea. Ahí está viendo al delantero ecuatoriano que está en su mejor nivel. Porque ha metido un hat-trick el día. Hace unos días con la selección de Venezuela, que es una selección muy competitiva, ¿sabes? Y que obviamente está siendo convocado para muchos partidos de la selección venezolana. ¿Qué país ganará? ¿Ecuador o Marruecos? Eso se va a ver a continuación. Bueno, amigos, ahora sí, de haber terminado con los entrenamientos, vamos a pasar obviamente con la presentación del plantel. Entonces, sin más que decir, adelante. Ahora sí, vamos a comenzar con la presentación de planteles, con la presentación de los países tanto de Ecuador como de Marruecos. Bueno, primeramente, amigos, vamos a comenzar con la presentación de planteles y bueno, ya se va a comenzar. Primeramente vamos a presentar al plantel que está de local, al plantel de Marruecos. Y después presentar al país visitante, quien es el país ecuatoriano, el país de Ecuador. Bueno, amigos, entonces, sin más que decir, vamos a presentar el país de Marruecos o el país africano. Está conformado por el arquero Pinacosauro Naranja y el delantero Carnotauro, obviamente, y dos cabezas naranja. Aunque no sé si es que efectivamente es Carnotauro naranja o un aviotero, yo creo que no es un aviotero, pero bueno. Esto le voy a decir mejor aviotero naranja de dos cabezas. Y bueno, ahora vamos a pasar a la selección ecuatoriana, que está conformado por el arquero Parasauro López amarillo y el delantero T-Rex amarillo. Sí, amigo, ese es el plantel ecuatoriano, el plantel de Ecuador, que va a conformar a la selección ecuatoriana.
Y ya estamos viendo el representante de Marruecos con el Ecuador. Sí, amigos, ya estamos viendo a continuación estos dos planteles que van a luchar por conseguir puntos en esta plaza complicada que es la plaza de Marruecos, que está jugando obviamente de local y que por lo tanto tiene la obligación de conseguir sus primeros 3 puntos para quedar como líder del grupo. ¿Qué país ganará? ¿Marruecos o Gales? O Ecuador, perdón. Eso déjenme en los comentarios. Sí, amigos, déjenme en los comentarios. Ahora sí, vamos a comenzar con los himnos nacionales, comenzando con el himno de Marruecos porque está jugando de local. Adelante. El himno de Marruecos, amigos. Sí.